los números mágicos. De eso vamos a hablar ahora porque tenemos un invitado para el bloque de noticias de hoy. Justamente por el lado de los números, la economía. ¿Qué sucede con el rol de los economistas en los medios? Quien está del otro lado, ahora ya en segunditos, es Julián Sicari. Él es economista, historiador, investigador del CONICET, entre tantísimas otros lares en donde está su trayectoria. Es autor de un librazo, realmente un libro materia prima para entender cómo funciona la economía nacional, como es Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. Y es, en mi humilísima opinión, el autor del que fue el artículo del fin de semana, el artículo que más difusión tuvo en ese particular mundo llamado Twitter y otros foros más, que es Javier Milei, el profeta del caos que no se cumple, donde básicamente lo que hace Julián es un análisis de todas las profecías, vaticinios que este economista de corte libertario vaticinó, declaró en medios, cómo estas no se cumplieron. Pero más allá de eso, el rol de cierto corte de economistas que están poblando todos los medios de comunicación, están básicamente en cualquier lugar que uno acude en cuanto a medio masivo, y siempre están ahí, usualmente con pronósticos malos. Más allá de la situación económica del país, que es sumamente delicada, amén de que pasamos de un gobierno a otro, amén de la pandemia, hablamos en términos generales, la situación económica es muy delicada. Hay un corte de economista que predomina en los medios masivos y que Julián bien se presta a analizar para, bueno, comprender por qué predominan tanto, porque cómo funciona esto. Ya está del otro lado Julián Sicari, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Ya vamos a recuperar la... Se están matando ahí. Ya vamos a recuperar la comunicación. Muchas nubes hoy. Muchas nubes, sí, ¿Y qué pasa con las nubes? ¿Y bloquean la señal? ¿O es una fantasía mía? Puede ser, Ay, me Bueno. encanta. ¿Sabes qué? Hoy Hoy hagamos esto. Hoy es teoría. Es el día de las teorías. Pero hagámoslo a fondo. Para mí... Sí, hoy hagamos como la gente que le encuentra explicación a todo. Listo, hay problemas con las nubes. Ya tenemos a nuestro invitado. A pesar de las nubes, sí, ya estamos conectados. Ya está con nosotros Julián Sicari, bienvenido a Demencia Temporal. Julio Otero, Juan Cabotti, aquí Esteban Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por la llamada. Un placer, gracias a vos, Julián. Bueno, este artículo que salió el fin de semana... ¡Qué hermosa biblioteca! ¿Es de verdad o son esos fondos virtuales? No, es ya de veras. Podemos sacar un libro que les guste, no hay problema. Perfecto. O sea, podríamos hacer eso para probar si la gente tiene bibliotecas que nos reales muestre su libro favorito. A ver, saca un libro. A ver. Te creo igual, te la veo bastante con... Perdón, Tevi, que te tomamos el programa. Ahora va a ser muy difícil para vos. Collar de melones te va a pesar... Hermoso, bien. Pasaste la prueba de la biblioteca, gracias. La verdad que muchas gracias. 10 puntos, muy buena onda, biblioteca real, es una biblioteca real. Sí, biblioteca 100% real, la verdad, espléndido. Justamente con este inicio, Julián, dentro de lo que es tu análisis de lo que son los medios, hiciste una nota bastante crítica, bastante analítica, también dicho sea de paso, de lo que es el rol de Javier Milei, bueno, un economista mediático economista en los medios de comunicación. Básicamente, ¿qué raíces, qué explicaciones, cómo te gusta describir a este fenómeno, por ponerle una categoría? Es complicado, mirá. Justo estoy trabajando, no sé, ¿se escucha bien? Sí, tengo miedo de... Perfecto. Bueno. Tranqui. En principio uno lo que puede decir que, bueno, tiene una exposición mediática descomunal, ¿no? Realmente es muy grande. Lo interesante es entender por qué, si efectivamente representa a un sector de la población, si representa a un sector económico en particular, si es por sus talentos profesionales como economista, o realmente yo creo que es una mezcla de elementos, o puede ser histrionismo, que lo cual lo vuelve un personaje mucho más mediático, llamativo, exuberante, que
realmente un sofisticado analista económico. De hecho, Tinelli lo quería llevar al bailando. Eso no lo quería llevar al bailando, hablar de economía o sofisticados modelos de desarrollo o de las estructuras industriales y productivas que puede tener un país latinoamericano, sino precisamente cómo se enoja, por qué trata a los demás. Y bueno, ese tipo de atributos me parece que lo hacen mucho más vistoso y en los medios de comunicación repercuten mucho más que, bueno, a la hora de hablar efectivamente. Aparte, sus capacidades proféticas como economista me parece que han trastabillado bastante, y eso es algo llamativo, de que todo el tiempo me parece que se ha instalado como un personaje donde recurre a hacer análisis o profecías cada vez más organizadas, muy duras, donde anuncia catástrofes permanentemente, pero uno rastrea, bueno, todos los años hace eso. De hecho, en esta nota, la mayoría de la gente que defiende a Milei me dice, bueno, está bien, todavía no pasó, pero hablamos en un año, está bien, pero hace 5 años que viene diciendo lo mismo, bueno, ahora un año más. Entonces, dentro de un año van a decir, no, ahora vas a esperar, de acá a un año nos vemos, ¿no? Bueno, está bien. Eso es un elemento a considerar. A mí me parece un personaje muy peligroso. El alto nivel de intolerancia que practica, cómo exacerba la violencia, el maltrato, la imposibilidad de entablar un lazo comunicativo y de discusiones. Nadie es dueño de la verdad en el país ni en el mundo, y todos estamos sujetos no solo a errar, sino que la verdad relativa de cada quien nos enriquece, ¿no? Y nos permite pensar mejor lo que nos pasa. Bueno, acá me parece que Milei, como también un exponente del denominado movimiento libertario, lo que hace es expresar un nivel de intolerancia cercano al fascismo muy alto, y también lo que aparecen acá, las consecuencias políticas y económicas que se terminan derivando. Una, en relación a que la presencia de personajes tan extremos, ¿no? como Milei, tan fanáticamente liberales, lo que termina haciendo es convirtiendo a algunos personajes representativos de la derecha liberal argentina, como Macri o Larreta o Vidal, en figuras más moderadas, claro, razonables, ¿no? Porque no son el mismo extremo de los planteos de Milei. Entonces, políticamente ahí terminan actuando. Pero también en otra perspectiva, lo que uno encuentra en fenómenos como lo de Milei y todos, el séquito que en general los rodea, que uno puede decir, bueno, Esper, Giacomini, Kaczarowski, o una serie de economistas con las mismas características, que tienen una prédica fuertemente anti-sindicatos, que ponen a toda idea las mejoras distributivas, y que fuerzan a achicar el Estado, que lo que termina generando son políticas de concentración de la riqueza y que son funcionales al gran empresariado y a la desigualdad. Por eso también en los medios de comunicación permiten que estos fenómenos crezcan, porque son funcionales a esos actores y a esos empresarios. Y Julián, en ese punto, en esta descripción tan completa, concreta y nutrida que haces, muchas veces lo que uno escucha como defensa o como paragones, bueno, somos políticamente incorrectos, perdón por ir contra lo establecido, somos outsiders, justamente en la vereda opuesta de un concepto real como es favorecer la concentración de la riqueza. ¿Qué opinas de ese revestimiento que tiene? ¿Por qué juegan a lo políticamente incorrecto? Y te agrego un link más, sin intención de complicarlo, pero también porque sucede mucho en redes. ¿Qué tan real es, en tu opinión, el impacto que tienen jóvenes esta postura? Bueno, sí, uno aparentemente, son las cosas que vos decís. Por un lado, aparentemente la base de representación son esencialmente jóvenes sub-20, sub-30, son gente joven. En general, mayoritariamente son varones, ¿no? Que también es importante porque en general suelen exudar una misoginia muy alta, se oponen al feminismo, al aborto, hay un nivel de maltrato muy fuerte en general en este tipo de discursos. Aparte es que políticamente están siendo muy minoritarios y poco representativos. Si uno ve, por ejemplo, la opción electoral que más cerca se acercó a representarlo, era como
delante. José Luis. Hay un pequeño... Perdón que te interrumpa, Julián. Empezaste a hablar de representación minoritaria. Se cortó un poquito y estaba bueno el concepto. Mil disculpas si querés repasarlo para recuperar el hilo. Sí, bueno, repito, que la representación política más cercana de sector social fue la de José Luis Espert, que en las últimas elecciones sacó menos votos que el voto en blanco. Entonces, ahí uno lo que ve es que en realidad son muy minoritarios, pero bastante sonoros, por lo menos en las redes sociales. Y esa sonoridad esencialmente se basa en el destrato hacia los demás, el odio. Hay un movimiento mucho más autoritario, fascista, intolerante, agresivo, a cualquier tipo de discurso y de sus premisas. Y efectivamente, el desprecio hacia la política, que a veces nos puede parecer que es rock, son actores transgresores o desafiantes, en realidad son muy peligrosos porque, primero, desafiar la política o negarla, ¿no? El discurso antipolítica siempre es muy peligroso porque si no discutimos la política es porque estamos en dictadura. La única manera, el precepto sobre el que nace la democracia es la pluralidad de miradas. Como no todos estamos de acuerdo en todo, votamos, nos organizamos, debatimos y tratamos de pensar colectivamente. Bueno, en este tipo de movimientos se niega eso. Solo aparecerían los discursos de los individuos, no habría política, todo tipo de intervención del Estado para cualquier tipo de accionar es desnostado o acusado como de intervencionismo. Estamos en las costas de Venezuela, bueno, los derechos sociales, los derechos laborales, la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones pagas, cerremos las escuelas públicas, los hospitales, las universidades, terminemos con la policía, bueno, volvamos al estado de naturaleza. Esto es una locura, o sea, entonces, y aparte uno ve que las herramientas no son muy distintas a las que tienen países más desarrollados, países que nosotros podemos aspirar. Uno no ve en Noruega o en Finlandia estados débiles, sino al contrario, son los estados más fuertes del mundo. Entonces, paradójicamente también este movimiento niega la estatalidad, pero también la reivindica, porque ¿qué quiere? Quiere que se respeten los derechos de propiedad, quiere la seguridad jurídica, quiere la represión, quiere que se aseguren los contratos. Bueno, pero eso solo lo puede hacer un Estado. Entonces, quiere un Estado fuerte siempre y cuando les sirva a las reglas del funcionamiento del poder económico concentrado, de los poderosos, pero no esas reglas que se apliquen a los derechos laborales, por ejemplo, o otro tipo de derechos que nos pueden constituir en una sociedad más rica y plural. Muy completo, Julián, esta apreciación en torno a lo que es la performance y la influencia política de estos movimientos de este corte. Si te estás sumando ahora, estamos hablando con Julián Sicari. Él es, entre tantísimas otras cosas, economista, historiador e investigador del CONICET. Recomendamos fuertemente entre tantísimos otros laburos, pero principalmente dos cosas. Primero es, repito, en mi humilde opinión, lo que fue el artículo del fin de semana, en página 12, Javier Milei, el profeta del caos que no se cumple, y su libro de Mitre a Macri, perdón, lo dije incompleto, Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri, de Ediciones Continente. Francamente, primero, agradecerte por el tiempo que nos brindás, segundo, por el laburo que estás haciendo en este análisis que es imprescindible. La última, para concluir, simplemente porque esto continúa, sabemos que también tenés tu interés en lo que es el psiquis, el análisis de la mente. Si quisieras una reflexión, además de lo que quieras sumar, en torno a cómo influye estos pronósticos en nosotros, en la gente que lo consumimos, cómo nos deja la cabeza ese bombardeo de vaticinios que no se cumplen, que todo el tiempo especulan y que tan catastróficos lucen. Y bueno, la economía es una ciencia social. Si todo el tiempo uno es bombardeado con presagios tan negativos, pensemos por ejemplo las expectativas económicas, que tienen un rol importante en el ciclo económico, ya sea para pensar las acciones, la inflación, trabajar, abrir una empresa, cualquier tipo de acción que nosotros tomamos
consideramos lo que va a pasar. Bueno, en el ámbito económico lo mismo. Y todo el tiempo vender un discurso de odio, intolerancia, y encima catastrofista permanentemente, donde estamos en las puertas de un Rodrigazo, siempre estamos en las puertas a una hiperinflación. Si uno ve lo que está pasando, incluso ahora con la inflación, está bajando, se está desacelerando, ¿no? La inflación sigue, pero a tasas cada vez más bajas. Sin embargo, te dicen que en cualquier momento explota una hiper, y las tendencias de la economía están muy lejos de estar en una hiperinflación. Entonces, lo que hacen es poner presión, que la gente se vea mucho más frágil, mucho más intolerante, llena de miedo y paranoica, ¿no? Con comportamientos y acciones que la verdad que no veo nada de positivo. Sobre esto me parece que vale la pena reflexionar. Absolutamente, absolutamente, Julián. Linkeándolo nuevamente, si te estás sumando ahora, Julián Sicari, primero lo recomendamos en Twitter, que es donde nos hemos enlazado, pero además su escrito, su artículo en página 12, Javier Milei, el profeta del caos que no se cumple, y su laburo, su libro, que podés encontrarlo como Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri, Ediciones Continente. Julián, gracias por tu tiempo, felicitaciones nuevamente por el artículo, la seguiremos en Twitter, la seguiremos en radio, la seguiremos donde sea, donde te podamos escuchar, leer y conocer a través de ti. Bueno, cómo no, un gusto. Gracias, Julián. Abrazos gigantes, Julián. Era Julián Sicari con su biblioteca real a sus espaldas. Nos toca un pequeñito corte musical y después bloque de noticias, ya volvemos.